Amigos, buenos días, bienvenidos a Rayo del Sur y a Café con Leche. Lo que tengo aquí en manos, ustedes lo van a ver así a mano alzada, como se dice en términos periodístico antiguo, es una ampulosa demanda, un ampuloso documento, como mencioné, una demanda obrante en uno de los expedientes, en una historia que nos conduce nuevamente a la Corte Superior de Justicia de Cañete. Esto en el testimonio que vamos a conocer esta mañana, en el relato, en la historia que nos van a brindar, cómo se estaría intentando arrebatarle su propiedad, una propiedad a su legítimo propietario. Esto es una historia, me refiero a la de la Corte Cañete, que nosotros hemos detallado muchas veces aquí para ustedes en Radio del Sur. Y nuevamente nos encontramos con una historia que nos pone cara a cara con los jueces de la Corte de Cañete. Damos la bienvenida a Hernán Díaz Seminario, abogado de Manuel Gaspar Carrera, como mencioné, a quien se le pretende quitar su tierra. Hernán, bienvenido a Radio del Sur y a Café con Leche. Mire, efectivamente, quisiera en primer lugar agradecerte a ti y a todos los radioescuchas de tu programa, porque la denuncia que pretendo efectuar esta mañana tiene mucho que ver, lamentablemente, con la mala administración de justicia que se viene implementando en Cañete y en Distrito de Mala. De lo que nosotros damos fe, amigos, como mencioné al principio, y le suplico hablar un poquito más fuerte, señor Hernán, de lo que nosotros damos fe, merced a varios trabajos que hemos ofrecido aquí en Radio del Sur. Pero vamos desde el principio, para que nuestros amigos nos puedan entender. Hemos hablado que se pretende arrebatar una propiedad. ¿Dónde queda? ¿Cuánto mide esta propiedad? Y específicamente, ¿en qué área del sur de Lima queda? A ver, mire, soy parte de un estudio de abogados, del estudio Díaz y Meneses Abogados, que venimos representando al señor Manuel Carrera Arenas en su demanda de derecho de propiedad sobre un predio ubicado en el kilómetro 113.5 de la Panamericana Sur, con una extensión de 25 hectáreas y 5.500 metros cuadrados. Esta acción legal, en realidad, es un conglomerado de acciones legales que venimos patrocinando desde hace 16 años, sin mayor resultado y avance positivo que podamos concluir de que en verdad en Cañete y en Mala se está administrando justicia como corresponde. Disculpe que lo interrumpa. 16 años viene durando este proceso judicial. Efectivamente, 16 Increíble. años. Y todavía, José, nos encontramos en el 80% de esos expedientes en primera instancia. Aún en primera instancia, no han llegado a la segunda, no ha llegado a la Suprema, a la superior. Solamente uno de esos expedientes ha llegado sorprendentemente a la Corte Suprema y sobre la base de una interpretación fraudulenta de los hechos, han fallado en contra de los intereses de mi patrocinado. Usted me dijo que esta extensión de tierra, la de su patrocinado, la del señor Manuel Gaspar Carrera, queda en el kilómetro 113.5 y medio de la Panamericana Sur. ¿Es contigo al balneario de Asia, a la zona denominada Asia? Está en el distrito de Asia. Está en el distrito de Asia. Así es. Zona en la que sabemos, amigos, que la valoración de los terrenos de la propiedad es ascendente siempre, ¿no? El precio de la tierra ahí, amigos, no baja, no cae, por el contrario, sigue subiendo. Sí, y efectivamente, el tema turístico de Lima se está expandiendo hacia la zona sur. Claro, la expansión urbanística de Lima es hacia el sur. Y eso, José, como no es de extrañar y es de tu conocimiento, y también de la población, ha proliferado las mafias inmobiliarias. El tráfico de tierras. Efectivamente. Entonces estas mafias inmobiliarias tienen una llegada directa a fiscales, a jueces, registradores públicos, a la propia policía, porque en todo caso también son conocidos de la zona. Claro. Vamos desde el principio, doctor Hernán. Su patrocinado, ¿cómo adquiere esta propiedad? Mi patrocinado adquiere la propiedad en una compraventa directa a unos comuneros calificados que a su vez habían sido adjudicados en una asamblea general de la comunidad campesina de Asia con el predio de 25 hectáreas y 5.500 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, para los efectos de su inscripción registral, como sabemos todos los abogados, hay que acreditar el tracto sucesivo contractual en los registros públicos. Entonces, demandamos a la comunidad campesina de Asia con toda la documentación pertinente, ¿no?, para que la junta directiva a cargo de esa comunidad pueda apersonarse al proceso y decir lo que tenga que decir, y demandamos otorgamiento de escritura.
Seguimos el proceso en el año 2009, concluimos con el proceso de otorgamiento de escritura, ganamos el proceso de otorgamiento de escritura, y cuando fuimos a personar ante los registros públicos para inscribir, perdón, para inscribir la compraventa, nos dimos con la noticia lamentable de que el predio ya había sido vendido por esa junta directiva. O sea, estamos hablando de una doble venta. Así es, un mismo inmueble vendido 2 veces por la misma comunidad campesina. ¿Y Registros Públicos admitió esa duplicidad? Registros públicos, mientras nosotros estábamos en el proceso de otorgamiento de escritura, que terminó en el mes de diciembre del 2009, las mafias inmobiliarias, ¿no?, aceleraron su tracto sucesivo contractual simulado, y en el mes de febrero estaban inscribiendo en el mes de septiembre estaban inscribiendo ellos la compraventa. ¿Cómo usted sustenta, cómo nos puede contar, mejor dicho, porque bueno, es parte de su estrategia legal, pero cómo nos puede explicar a nosotros que fue una compra simulada? Mire, las mafias inmobiliarias recurren siempre al artículo 2014 del Código Civil. Ajá. En esta parte voy a ser un poco legalista Adelante. y estoy seguro de que los justiciables me van a entender perfectamente, porque este es un caso recurrente. Este es un tema reiterado. Las mafias inmobiliarias utilizan el artículo 2014 del Código Civil para argumentar ser terceros adquirentes de buena fe. ¿Qué nos dice ¿No? el artículo 2014 Mire, el artículo del Código 2014 Civil? de la buena fe, el artículo 2014 que habla del tercer adquirente de buena fe, expresa básicamente que el tercer adquirente de un predio, ¿no?, que lo inscribe en los registros públicos, goza o tiene el amparo o la protección civil del código por ser tercer adquirente de buena fe. Sin embargo, ese mismo artículo, ¿no?, también habla que la buena fe se presume. O sea, el tercer adquirente debe de probar, o mejor dicho, quien cuestiona la buena fe del tercero, que es nuestro caso, hemos probado en los diferentes procedimientos judiciales de que ese tercero, o sea, los beneficiarios ilegales del predio de propiedad de nuestro cliente, ¿no?, en realidad no actuó de buena fe, sino de mala fe, desde el acto jurídico de la compraventa hasta la propia inscripción. ¿Cómo así? ¿Cómo actuaron de mala fe? Mire, los transferentes del último adquirente no habían cancelado el precio de la compraventa a quien se lo vendió anteriormente a ellos, ¿no? O sea, A le vende a B, B le vende a C, pero cuando B le vende a C, se acreditó, y C lo conocía perfectamente, de que este no había pagado el precio de la compraventa a A. Entonces, una persona que no detenta la propiedad de un bien no lo puede vender porque es un bien ajeno. Sin embargo, el último adquirente hizo como que no vio el tema, ¿no?, porque conocía perfectamente que su vendedor no había cancelado el precio de la compraventa y actuó de mala fe. Supongo que ello es pieza fundamental en su esquema de defensa. De todas maneras. Perfecto. Claro. ¿Y cómo demostrar, cómo usted como abogado puede demostrar, y explíquenos por favor, que el pago por esa compra-venta no se realizó? Mire, el tema es muy sencillo y esto debió haber sido advertido por los magistrados que han intervenido en los diferentes procesos que todavía están en giro. El contrato de compraventa del transferente, o sea, del propietario anterior que le vendió al último adquirente, al ilegal último adquirente, el predio de propiedad de nuestro patrocinado, en su escritura pública de compraventa del 19 de febrero del 2009, llevaba una constancia notarial del notario interviniente, que es el doctor Velarde Susoni. En esa constancia se precisaba, ¿no?, manifiestamente que el precio de la compraventa no había sido cancelado por cuanto se entregó un cheque de gerencia a nombre del propio comprador. Es decir, usted me vende su casa y yo, lejos de girarle un cheque a su nombre, giro un cheque a mi propio nombre. Ergo, no estoy cancelando el precio de la compraventa. Disculpe la pregunta, simple y básica, para que nos entiendan, insisto. ¿Eso obra en el expediente? Eso obra en el expediente, en la escritura pública que se presentó al expediente procesal. O sea, no se pagó por la compraventa. Y lo más grave viene después. Como esa escritura pública de compraventa no se canceló el precio, y obviamente el propietario ilegal de ese predio, que tenía que transferir los derechos de propiedad al último adquirente, tenía que inscribir la compraventa en los registros públicos, ¿no?, para tener la titularidad registral y para actuar en una transferencia de manera legítima. Entonces, ¿qué hicieron? ¿No? La última hoja donde está la modalidad de pago, en la que se canceló con la entrega de un cheque de gerencia, que no lo digo yo, a nombre del propio comprador, lo dice el mismo notario interviniente, retiraron esa hoja y pusieron otra,
¿no? Y se adulterando el parte notarial y inscribieron la compraventa aduciendo que se había sido cancelado en efectivo. A ver, para entenderme, disculpe que lo interrumpe, para poder comprender en esta parte del relato. Primero se generó un cheque de persona a persona, o sea, no se llevó a cabo el pago por la compraventa, y eso obra en el expediente. Está el parte registral, el parte notarial, ¿no? A ver, lo elevado por el notario. Pero luego se altera el expediente, tengo entendido por lo que usted me está contando, se retira esta hoja, se sustrae esta hoja y se coloca otra en la que sí se pagó. A ver, le explico. Todos los contratos de compraventa, todos los actos negociables constan en un testimonio o escritura pública de compraventa. ¿Ya? Las partes suscriben la escritura pública de compraventa y esta va inserta en el registro de escrituras públicas notariales del notario interviniente. Así, está en su obra, en su archivo. En su archivo del notario. Cuando se va a inscribir los derechos de propiedad en los registros públicos, el notario expide un parte notarial, que es un oficio dirigido al registrador donde acompaña, donde adjunta, copia certificada de ese testimonio que obra en su registro de escritura pública. Yo, José Briceño, compré esta propiedad a Hernán y le pagué tanto. José, entonces, ¿qué pasa? En ese parte notarial donde se adjunta copia certificada del testimonio de la compraventa, en la parte concerniente a la modalidad de pago fue adulterada y pusieron que se había pagado en efectivo, contrariando el título original que obra en el registro de escrituras públicas notariales del notario interviniente. Entonces, lo que hicieron fue sorprender al registrador con una compraventa de pago en efectivo que nunca existió. Y entonces el registrador, como solamente califica los documentos y cree en la buena fe de los documentos girados por el notario, claro, simplemente inscribió la compraventa y puso como la modalidad de pago que se canceló en efectivo, cuando en realidad las partes negociaron con la entrega de un cheque de gerencia a nombre del propio comprador. O sea, no hubo pago. De él a él. Claro, o sea, para hablar con mayor propiedad, el señor Lazo Lastra, Ricardo Lazo Lastra, le vendió la propiedad que no adquirió en ningún momento porque no se la pagó a quien se la vendió a él anteriormente, que es el señor Iván Pinto Cueto. Se la vendió al último adquirente, que es William Landázuri Helgesen y esposa. William Landázuri Helgesen, y sobre todo William Landázuri Helgesen, es amigo y compañero de colegio del primer comprador, Iván Pinto Cueto. Iván Pinto Cueto le compra a la comunidad campesina, supuestamente, y le vende al segundo comprador, que es Lazo Lastra, quien finalmente se lo vende a Lazo Lastra, perdón, a Landázuri. O sea, es un tracto sucesivo contractual simulado, ¿no? Instigado por el último comprador, que es William Landázuri Helgesen, quien no puede desconocer que tuvo conocimiento de la inexactitud del registro, volviendo al artículo 2014 del Código Civil que utilizan todas las mafias inmobiliarias. Eso es importante. Mire, el artículo 2014 del Código Civil habla de que la buena fe del tercero se presume. Entonces, el tercero, en este caso que explico, viene a ser, o el tercero adquirente viene a ser William Landázuri Helgesen. Él tenía conocimiento de la inexactitud del registro. ¿Qué quiere decir la inexactitud del registro? La inexactitud del registro quiere decir que lo inscrito en los registros públicos no se aviene a la realidad extrarregistral. En este caso, por ejemplo, en el registro público dice que el señor Lazo Lastra, que le vendió a Landázuri el terreno de propiedad de mi patrocinado, el señor Lazo Lastra en los registros públicos aparece como titular registral que ha comprado un inmueble cancelándolo en efectivo. Eso no es la realidad extrarregistral, porque la realidad extrarregistral, de acuerdo al registro de escrituras públicas notariales que obra en la notaría del notario interviniente, el precio de la compraventa se canceló con la entrega de un cheque de gerencia a nombre del propio comprador. Nunca hubo un pago en efectivo, ¿no? Y ¿por ahí ya es nulo todo? Por ahí es absolutamente nulo porque se está acreditando la mala fe, no solamente en la compraventa, sino en el propio registro. Porque para poder inscribir en el registro se ha cometido un delito, ¿no? Así es. Una falsedad ideológica. Claro. Porque han incorporado en un documento público un hecho falso. Y eso fue materia de una denuncia penal también. Y aquí viene la crítica a la actuación de la magistratura en general en la zona de Cañete. Eso es lo que además queremos saber. Sí, ¿Cuál es el itinerario dentro de la Corte Cañete de esta historia? José, nos sorprende que la justicia sea vapuleada por quienes deben de detectar la protección y defensa de la justicia. La justicia no es un antivalor. No, de ninguna manera. La justicia está orientada en favor de todos los justiciables que van a reclamar justamente a la administración de justicia, valga la redundancia,
la conducta que corresponde de acuerdo a la Constitución. Y no es posible que procesos judiciales puedan demorar 16 años, estando todavía en primera instancia. Una década y media, amigos. Y vamos a agregar Y en algo primera más. instancia. José, vamos a agregar algo más y me vas a perdonar quizás la ira que pueda tener en este momento, porque la verdad No es comprensible. no hay otra forma de accionar. Los abogados debemos de tomar las cosas con cierta frialdad, pero cuando ya transcurren 16 años de puro exceso, de puro abuso, de dilación innecesaria, en verdad no hacemos más que reaccionar. De esta manera yo le quiero decir, por ejemplo, que la juez del juzgado mixto de Mara, la doctora Requena, Caramba. que en verdad nos sorprende su conducta porque ella ha conocido todas estas causas desde el primer momento, ¿no? La doctora Requena, no obstante la propia dilación del proceso, la presentación de documentos, la actuación de pruebas, que eso lo puede entender, ¿no? Ha dilatado el proceso por 4 años, 3 meses de manera innecesaria. Y no solamente eso, sino que ha incurrido en una serie de actos que bien podrían estar calificados como prevaricato. ¿Cuáles? Mire, no es posible, por ejemplo, en uno de los expedientes, la doctora, el expediente expide resoluciones de acuerdo a los petitorios de los justiciables, tienen una numeración correspondiente, resolución, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. resolución 61, tiene que haber un correlato. Así es, numérico. Ese correlato administrativo numérico es seriamente o gravemente considerado por el Código Procesal. O sea, no se puede saltar esa numeración. ¿Han habido resoluciones con números Sin embargo, acá tenemos resoluciones. dispares? Sí, tenemos ¿Cómo? una resolución que está en el número 62 y de repente aparece en el número 70. Y hay un vacío de resoluciones. Y simplemente, nos equivocamos, razón por el secretario, sí me equivoqué. A ver, de las 62, ¿a qué números se saltaron? Más o menos se saltan 5 números, 4 números, ¿no? Uno, creo, amigos, disculpen, no quiero asumir defensas acá, pero si hay una falla administrativa, uno puede equivocarse en un dígito. No en 4. No en 4 dígitos. No, y no solamente eso. Petitorios que nosotros hemos efectuado, por ejemplo, ¿no? Le pongo un ejemplo. 13 de abril del 2023. ¿Ya? Entiendo que por la carga procesal, por todas las dificultades burocráticas que pueden haber, te demores 30 días, 40 días, pero no te puedes demorar 1 año y medio, 2 años en resolver ese petitorio. Y encima tienes la frescura de ponerle fecha atrasada para quedar bien como juez. ¿Cómo fecha atrasada? O sea, si por ejemplo este petitorio fue el 13 de abril de 2023, sacas una resolución en el 2025 o 2024 y le pones, si es en abril, le pones mayo del 2023. O sea, te demoraste 30 días, 40 días en resolver. Disculpe, cuando en realidad ha sido 2 años. Disculpe, voy a jugar a ser el abogado del diablo. ¿Cómo probar ello? Muy sencillo, José. Las resoluciones que tienen fechas atrasadas tienen que ser publicadas en el sistema de información en línea. Por supuesto. Ajá. Entonces, cuando ingresan las resoluciones, poniéndole fecha atrasada para quedar muy bien con los justiciables. En el papel. ¿No? En el papel, ¿no? Aparece en el sistema de información en línea la fecha que lo estás presentando en realidad. Y ahí ustedes descubren ese juego. Y ahí descubrimos que están poniendo fecha atrasada. Caramba. Y no solamente eso, hay un caso por la misma doctora Requena en el cual se nombran peritos ingenieros que van a actuar en una pericia en el propio terreno. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, uno de los peritos resulta que hoy, en el 2025, recién, ¿no?, ha decidido alejarse de esa labor pericial. Hoy, en el 2025. O sea, cuando fue designado en el 2023, más o menos 2023 o 2024, no, 2023, ¿no?, estaba en pleno ejercicio de sus labores. ¿Ya? No había renunciado, seguía trabajando. ¿Ok? Y la doctora, como tiene costumbre resolver con fechas atrasadas, ¿no?, o sea, se retrotrae para no quedar muy mal en su labor judicial, ¿no?, puso en la resolución de que como ya no estaba trabajando el perito, ya había dejado de trabajar, entonces que se nombre otro. Cuando en realidad esa circunstancia se dio recién en el 2025, no en el 2023. Caramba. O sea, debo suponer, José, que la juez tiene pues una bola de cristal, ¿no?, y se adelantó al futuro y resolvió que en el año 2023, como ya está trabajando, que se nombre fulanito o menganito. Esas son acciones que dejan un sinsabor de nos justicia. Nos hacen dudar, ¿no? De todas maneras. Nos hacen dudar de la imparcialidad de la administración Así. de justicia, Y ¿no? mire, le digo otra cosa. Hemos planteado, por ejemplo,
interpusimos una demanda, la parte demandada, ¿no?, contesta la demanda y pone una reconvención, o sea, reconviene a nuestro patrocinado, o sea, lo demanda nuestro patrocinado, ¿ok? Entonces nosotros planteamos planteamos un recurso en el cual, que se llama sustracción de la materia. ¿Por qué? Porque la reconvención planteada por el demandado en ese proceso, ¿no?, se sostenía en una serie de hechos que ya habían sido resueltos en resoluciones judiciales, sentencias, que habían adquirido la condición de cosa juzgada. Y la conocía muy bien la juez Requena porque ha sido parte en esos procedimientos. ¿Ok? A ver, ella emitió resoluciones. Y discúlpeme, claro, para terminar esta parte. Ese pedido de sustracción de la materia ha sido deducido en el año 2020. Hace 5 años. Sí, y hasta ahora no hay resultados. O sea, ¿qué estamos esperando? Ella está desconociendo, disculpen, Sí. soy lego en esto, ella está con esa reconvención, ella está desconociendo, está colocando entre comillas resoluciones que ella misma ha emitido. Que ella misma emitió. ¡Caramba! ¡Uy! ¡Ups! ¿Me equivoqué? Que ella misma ha emitido en equivoqué. algunos casos o en otros casos que ella ha tenido conocimiento. ¡Caramba! Porque la Corte Superior las ha confirmado, ¿no? Y han recaído y la Corte Suprema también, y han recaído en naturaleza de cosa juzgada. Ella está contraviniendo a la Suprema. Una sentencia que tiene carácter de cosa juzgada es inamovible. Es inamovible. Es inamovible, ¿ok? Y si está declarando ciertos hechos, dándolos por terminados, causando estado, no pueden ser presentados nuevamente en el proceso, ¿no?, cuestionando eso y empezando otra vez de cero. Entonces la doctora asume esa condición y empieza otra, y no resuelve la sustracción de la materia planteada. Y otra cosa también, ¿no? En la reconvención planteada por este señor Landázuri, ¿no?, solicita la declaración testimonial de un demandado que él mismo pone. Me explico. En la reconvención, ¿no?, en la reconvención se plantea una contrademanda contra A, B y C. Y de acuerdo a ley, si usted demanda a B y C, no puede poner a C como testigo, ¿no? No es posible poner a C como testigo porque usted lo está demandando. Entonces, lo que usted tiene que pedir ahí en todo caso es una declaración de parte, pero no una testimonial. Pero pidieron la testimonial. No, ellos pidieron la testimonial. ¿Se la han aceptado? Y la juez le corrige la plana y dice, no, declaración de parte. Ya. Porque sabía muy bien Ajá. que esa prueba ofrecida por el demandado Landázuri era improcedente. Entonces, cambió el esquema, marco, claro. cambió el esquema y dijo, no, testimonial no, declaración de parte. Y ha hecho toda una defensa de esa declaración de parte que corresponde, XXX, ¿no? Pero la verdad, lo único que hace es evidenciar que hay una simpatía, ¿no? Una simpatía, ¿no?, por los demandados, que es imposible de aceptar. Hernán, al principio de esta conversación, amigos, presentamos este documento, es amplio, lo vuelvo a mostrar así a mano alzada, es un documento amplio, es un documento frondoso, Esto es en la sumilla se interpone demanda de cosa juzgada fraudulenta. Breve y rápido, porque tenemos ya que ir despidiéndonos. Bueno, sí, efectivamente, es una demanda que hemos interpuesto, porque nosotros interpusimos una demanda contra los tenedores de la propiedad de nuestro patrocinado, mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Como le explicaba en un principio, todas las demandas han corrido y se han quedado en primera instancia y solamente una llegó hasta la Corte Suprema, que es la de mejor derecho de propiedad contra el señor Landázuri Frigessen. Esa demanda de mejor derecho de propiedad ha sido resuelta de una manera fraudulenta. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque ha hecho una interpretación de hechos que no corresponden, ¿no? Nosotros hemos acreditado a lo largo de ese proceso de mejor derecho de propiedad de que en verdad el tercer adquirente ha actuado de mala fe, no en cumplimiento del artículo 2014, no ha sido una actuación de buena fe como debiera de corresponder. Y entonces... disculpe que lo interrumpa, Sí. si yo voy a comprar un predio, yo primero voy, lo visito, le doy vuelta, verifico, voy a registros públicos, saco la ficha registral para saber qué voy a comprar, cuál es el estado real de la propiedad, ¿no? Así es. ¿No? Así es. ¿Sucedió ello? Así es. No. Cuando uno hace una compraventa de acuerdo a reiterada jurisprudencia nacional, ¿no?, uno tiene que asumir
Sospechar. con responsabilidad ese acto Sospechar. jurídico. Disculpe, Sospechar. que lo Eso se plantea llama así. el principio de la buena fe diligente. Ajá. O sea, el comprador tiene que actuar bajo la buena fe diligente. Tiene que advertir la inexactitud del registro y tiene que evaluar la realidad extrarregistral. Estos tres elementos han sido considerados en reiterada jurisprudencia nacional para los efectos de acreditar si el último comprador en verdad actuó con buena fe, como demanda el artículo 2014. Porque el 2014 habla de que te puedes haber guiado de la fe pública registral, pero tu actuación tiene que haber sido de buena fe. Claro. Entonces la jurisprudencia, ¿no?, da ciertas señales para poder acreditar, para que los juzgadores puedan acreditar y llegar a la verdad, si actuó o no actuó de buena fe el señor. Y esos son la buena fe diligente, la inexactitud del registro y la realidad extrarregistral. En el juzgado, la juez que nos ha mencionado, ya para irnos, ¿ha valorado ello? No lo ha valorado. Al contrario, nosotros hemos acreditado de que el último comprador, Landazzo Requejese, tenía conocimiento de que quien le estaba vendiendo el predio no lo había cancelado. ¿Ok? Entonces, bastaba, como el mismo último adquirente lo ha señalado, bastaba que él tuviese la escritura pública original, que la tuvo, y la inscripción registral, que también la tuvo. La inscripción registral dice que se pagó en efectivo y el testimonio dice que se pagó con cheque a nombre del propio comprador. O sea, no hubo cobro. Claro. Entonces tuvo conocimiento in situ de las dos realidades. Sin embargo, la juez dice, no, para que él pueda haber llegado a la conclusión de que en verdad no hubo pago de la compraventa, tuvo que haber tenido el cheque de gerencia, tuvo que haber tenido los informes del banco, cuando eso no le corresponde al último adquirente. O sea, la buena fe del último adquirente no se acredita porque él tiene conocimiento de todos los elementos de la nulidad de un acto jurídico por simulación. Claro. Eso corresponde a una investigación judicial. Simplemente el último comprador lo que tiene que tener claro es que si su vendedor canceló o no canceló el precio de la compraventa. Y para eso le pide su escritura pública. Y al pedir la escritura pública va a advertir que hay una constancia notarial que señala expresamente que se entregó un cheque de gerencia a nombre del comprador. Entonces, actuando bajo el principio de la buena fe diligente, ese comprador honesto, si es que lo hubiese sido en verdad, hubiese tenido inmediatamente una reacción, sobre todo si tiene experiencia en la compraventa de inmuebles, que el testimonio dice que se pagó con cheque y los registros públicos dicen que se pagó en efectivo. Consultar a su abogado, doctor. ¿Qué pasa acá, no? Esa discrepancia no es procedente. Explíqueme, abogado, claro, ¿qué pasa acá, no? Esa discrepancia ya está revelando al comprador honesto de que hay una inexactitud en el registro. Perfecto. Y si hay una inexactitud en el registro, José, de acuerdo al artículo 2014, esa compraventa es nula. Y sin embargo, los jueces y la Corte Superior de Cañete se le han pasado por alto todo este tema. Y eso es imposible de aceptar. Eso no se puede aceptar en el derecho. Perfecto. Hernán Díaz Seminario, abogado de Manuel Gaspar Carrera, nos ha brindado este dramático testimonio esta mañana, amigos, acerca de cómo se le está intentando arrebatar la propiedad a su patrocinado esto al sur de Lima. Y déjame interrumpirte, José. Dale. Hemos presentado una queja funcional contra la doctora Requena ante la Junta Nacional de Justicia. ¿No? Por los hechos que expuse en una parte de mi declaración, ¿no? Porque no es posible aceptar, y reitero el tema, la justicia no es un antivalor. No. La justicia está al servicio de la población. El Estado debe garantizar su cumplimiento y los funcionarios a cargo de aplicar y administrar justicia deben actuar estrictamente cumpliendo sus obligaciones funcionales. De lo contrario, tiene que ser denunciado por la población. Yo como periodista estoy harto de conductas funcionales en la administración de justicia, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Una lástima. Yo también estoy harto como abogado. Le puedo decir que estoy muy sorprendido, porque podemos conocer la burocracia, podemos conocer los actos dilatorios, pero que la administración de justicia, en este caso de Cañete y de Mala, incumplan constantemente sus obligaciones funcionales. Uno los denuncia en el órgano de control interno y no pasa nada. Soy testigo de ello. No pasa nada en el órgano de control interno. Saludos, doctor Gerí, de la Autoridad Nacional de Control. Recorre el tema de los jueces de Cañete. Conversamos esto en Huánuco el año pasado, durante el 14º Congreso de Jueces Nacional de Jueces, allá en esa ciudad. Conversamos y usted me puso al habla con el doctor Anticona y hasta el momento estamos esperando que resuelvan las diversas acusaciones que hay contra altos mandos de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Tenemos que ya poner punto final a esta entrevista, Hernán. Yo agradezco su valiente testimonio, valiente e indignado testimonio, ¿no?
Antes de irnos, hay que darle las gracias a Verónica Suchero Alba, que ha sido nuestra ingeniera de audio y sonido esta mañana. Y para irme, buenos días, señores jueces de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Gracias.